Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:05 de la mañana de hoy, viernes 13 de marzo del 2026. Estamos como de película. Vamos a hablar de Cuba, de lo que acaba de decir en Televisión Nacional, en medio de una rueda de prensa, el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Están en conversaciones con Estados Unidos porque, según él, hay que dejar la confrontación atrás. El pueblo de Cuba se lo merece. Vamos a hablar un poco sobre eso, una noticia importante, sobre todo para nuestra región caribeña. Vamos a hablar también de Janet Parra y el asunto del contrato atrás y adelante para poder cumplir con la ley de ética. Aunque Héctor Ferrer está pidiendo que aun cuando hay enmiendas a ese contrato para que ella no sea quien reúna información para la oficina de la Contralora para enviar expedientes al Departamento de Justicia, pide que no se cierre la petición de que la encuentren en conflicto ético. También vamos a hablar de la gobernadora de Puerto Rico y su planteamiento de que su esposo, José Jovín Vargas, es una persona privada para que no conteste la pregunta de si pasó o no la reválida. Lo que también dice la gobernadora sobre cuál es su mood en la gobernación todo el tiempo. Y definitivamente lo que parece ser la última confrontación, esta vez creo que, como dice el PNP, Dávila Pernas, la pelea, la guerra en el Partido Nuevo Progresista está casada. Ya no es detrás de bambalinas, ahora es de frente y diciéndole al país, no tenemos ninguna relación de gobierno, el gobierno del Partido Nuevo Progresista entre el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando Tomás Rivera Schatz le pide ayer al Senado que aprueben una moción para que vaya al Senado en comisión total el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y lo que algunos dicen que puede ser una defensa de Francisco Domenech de elevar o invocar el privilegio del Ejecutivo para no llegar a esa comisión total. Lo hará. El problema es que se va a enfrentar a un Senado del Partido Nuevo Progresista que responde a quien los nombró, Tomás Rivera Schatz. Los confirmó, a quien maneja los hilos de esa judicatura que le responde desde la sala municipal hasta el Tribunal Supremo.
Vamos a eso, pero antes vamos a ustedes. Gracias por estar por ahí. Por ahí llegó Nelson Guzmán. Primero, buenos días, Nelson. Edgardo Núñez, Domingo Delgado, Berenique. Bodrogo está por ahí. Efraín Borrero, María Colón. Desde la montaña de Puerto Rico, Sandra Infanzón, Aixes Camilo, Efraín Burgos, Jorge Caballero, Vivian López, Luz Díaz desde Winter Garden, Ivonne Padua, Mildred Lozada, Mick Berni, Germi Alvarado. Germi, ¿dónde estás hoy? ¿Estás en la isla? Norberto Cancel, Rosa González, está por ahí Carmelo alias Malungo, Ilka Hernández, Tito Crespo y FIFA, Milagro Fontán, Carolín Miranda, Carlos Maldonado, María Buzoy, Luis Maldonado, la diva gitana, Madeline Rivera, Maritza Figueroa, Tito Mout, Hilda Rodríguez, Carmen Dávila. También está por ahí el amigo Ariel Cartagena, Heidi Ramírez desde Michigan. Todos esos conflictos internos del PNP son parte de la distracción. Pues mira, yo no lo creo. Yo creo que es importante aquilatarlo y traerlo, porque son conflictos que finalmente, como en todos, el pueblo está en el mismo medio, pero sobre todo, Hilda, el pueblo del Partido Nuevo Progresista, el pueblo a que ellos dicen que responden porque le dieron la oportunidad de ser mayoría. Y yo creo que ya es hora de que los miembros del Partido Nuevo Progresista sepan claramente que lo que está ocurriendo allí les afecta a ellos todos los días. Precisamente porque no tenemos un gobierno que tenga proyectos. Yo no sé si lo iban a tener poniéndose de acuerdo entre unos y otros, pero no olvidemos que aquí lo que está buscando Tomás Rivera Schatz es que pueda tener toda la capacidad de nombrar a toda la gente que él quiera para seguir allegando dinero a sus arcas y hacer campañas cada 4 años, pero también manteniendo el control de todos los contratistas, sobre todo los contratistas de tecnología. Él quiere cambiar el discurso y cambiar la narrativa de que eso es lo que quiere Francisco Domenech. Yo creo que todos pelean por lo mismo y eso es lo más terrible. Y el pueblo en el mismo medio. Bueno, vamos a empezar con el asunto de Cuba que acaba de ocurrir. Es una intervención que tiene el presidente Díaz-Canel allí en Cuba. Necesitamos alejarnos de la confrontación. Tan temprano como a las 7:44 de la mañana, ya el presidente estaba dando información en ese sentido. Conversaciones y recordemos que hoy Cuba está pasando por su peor momento en términos de lo que significa o ha significado el bloqueo histórico de Estados Unidos hacia ese país. Bloqueo comercial que no le da la oportunidad al gobierno cubano ni a las empresas que allí se relacionan de tener posibilidad de llevar a Cuba bienes y servicios para mantener esa economía más allá de bollante o en crecimiento, tener un diario vivir, una cotidianidad, que lo menos que no se vaya en Cuba como se está yendo después de los azotes incluso de los huracanes que han convertido la infraestructura en una infraestructura compleja, en crisis, pero sobre todo que no llega el petróleo y ellos dependen del petróleo. Hay una nota interesante que me enviaron esta mañana, o realmente fue anoche, que pude leer esta mañana, que tiene que ver con algo que ustedes no lo crean. El pasado miércoles yo hablaba con unos amigos. ¿Qué pasó en términos de que los cubanos le dieran la posibilidad, el gobierno cubano le diera la posibilidad a ese país de desarrollar la infraestructura de energía renovable? Por ambas partes, acciones en beneficio de nuestro se escucha. Esto implica encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad. Bueno, parece que ahora no se escucha. Gracias porque entré y lo pude ver, sonido encima. El audio es el del presidente Díaz-Canel. Perdonen por esa, pero pues ni modo. No sé qué pasó, estaba todo apagado, pero ella insistió. Bueno, les decía que lo que está pasando hoy en Cuba tiene mucho que ver con el asunto de la energía. Aun cuando el bloqueo comercial sabemos que es un bloqueo desde la Revolución Cubana, que le impide
al país, al gobierno y a las empresas que están allí en Cuba desarrollar esa economía de otra manera, sobre todo desarrollar los espacios que el gobierno cubano ha desarrollado independientemente de las críticas que le podamos tener en el área de la salud, etc. Y esa crisis es mucho más compleja después de los huracanes porque definitivamente le pasó a Cuba exactamente lo que a Puerto Rico. La infraestructura, que es una infraestructura vieja, arcaica desde el punto de vista que se mueve con combustible fósil, pues definitivamente necesita no solamente del petróleo para funcionar, necesitaría reemplazos, etcétera. Pero sobre todo el asunto del petróleo no está llegando para poner a manejar la maquinaria de la infraestructura de energía eléctrica y tienen el problema que tienen en términos de que los apagones son diarios y a veces duran más de 12 horas. Si no estoy siendo benevolente, parece que es mucho más, sobre todo en la noche, que son las horas pico. Decía que el miércoles hablaba con unos amigos precisamente de por qué el gobierno cubano no había movido desde bien temprano el asunto de la energía renovable con un socio que ellos tienen como es China, que tiene materia prima para manejar la infraestructura sobre todo de las placas fotovoltaicas. Pues tengo una historia que no la he terminado de leer, así que voy a posponer la discusión, pero ya China está en colaboración con el gobierno cubano proponiendo, entiendo que tienen 5 parques fotovoltaicos ya desarrollados. Es el país, según este artículo, que más rápido ha generado la construcción de infraestructura de energías renovables, precisamente por la crisis que tienen. ¿Se debió hacer antes? Claro. Yo creo que ahí es donde vienen también las críticas al gobierno cubano, de la manera en que ha desarrollado, independientemente del sistema que tenga, esa colaboración con aliados que le pueda dar la posibilidad de salir de la crisis. Pero en este momento, el presidente Díaz-Canel hace unas expresiones que se alejan de lo que ocurrió precisamente hace 3 semanas, cuando un estadounidense segunda generación, nació en Cuba, de hecho, de Camagüey, llegó con unos compatriotas de él asentados en Miami, en una embarcación, entró a las aguas, pasó de las aguas internacionales a las aguas cubanas y fueron volados por la Armada cubana. Esa es una confrontación que la habíamos visto antes, porque usted no puede llegar al espacio soberano de un país y sencillamente con armas de fuego creer que va a liberar a Cuba, como hicieron los hermanos al rescate en un momento dado. Pues ese grupo, que era un grupo pequeño, entiendo que fueron 5 personas, entiendo que 3 de ellas murieron. Ese evento es un evento de confrontación, pero una confrontación que increíblemente, y ha pasado, como digo, en otros momentos, los cubanos que creen que a Cuba hay que liberarla del gobierno que tiene, utilizan las armas y utilizan la confrontación en lugar de la conversación que deberían tener con el gobierno de Estados Unidos para manejar el bloqueo y así buscar otras estrategias para lo que ellos entienden debe pasar en Cuba. Pero allí están los cubanos y ejercen el derecho al voto y pues escogen. Ustedes pueden decir y traer información, y es posible que la haya, de que las elecciones son así y así y que no hay respeto a la diversidad. Todas esas cosas están sobre la mesa y se discuten. No estamos diciendo que el gobierno cubano ha sido perfecto. Estamos diciendo cuáles son las realidades y que se supone que el derecho internacional proponga que haya respeto a la soberanía de los países. A mí me parece importante que ustedes escuchen por lo menos 2 minutos 45 segundos. Los líderes cubanos, y así era Fidel Castro, pueden hablar 9 y 10 horas. Este no es una conversación o un discurso ante
la Asamblea Nacional y es un discurso ante el país, que ustedes saben que esos discursos meteóricos, tanto de Fidel Castro como de Raúl Castro, su hermano, y ahora de Díaz-Canel. Pero escuchen lo que dijo y regresamos al análisis. Conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener, siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. Esto implica encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países, y además la seguridad y la paz en nuestra región. Como explicaba anteriormente, no ha sido ni será práctica de la revolución responder a las campañas especulativas. Esto es un proceso muy sensible que se aborda con discreción, con la discreción que lleva en cada momento. Se aborda también con sensibilidad y con responsabilidad y mucha seriedad, porque es un problema que afecta a los vínculos bilaterales. Afecta a los vínculos bilaterales y además de esto lleva un esfuerzo fundamental, arduo, tenaz, para poder avanzar en soluciones. Por lo cual también tenemos que encontrar la construcción de espacios de entendimiento que nos permitan avanzar en el proceso y además de eso alejarnos de la confrontación. Bueno, el hecho de que Díaz-Canel diga que se toma muy en serio y que es un proceso sensible y que no quiere la revolución, siempre hablan desde el gobierno de la revolución porque en efecto lo es. No va a especular y no va a entrar en las controversias de especulación, precisamente, que es lo que pasa en muchos de lo que ocurre a nivel público con relación a los temas de Cuba. Me parece importante en un momento que el pueblo cubano siempre la ha sentido, pero yo creo que está en crisis. Una tensión que provoca no tener energía eléctrica ni siquiera para los hospitales. Me parece que esa crisis humanitaria que llamó a la atención al nivel internacional cultural el actor Jorge Perugorría, es importante destacarla en esta posición de Díaz-Canel. Como le habla a los periodistas y le está hablando al país. Nosotros tenemos que dejar atrás la confrontación precisamente por lo que supone el bloqueo y en este momento a el pueblo cubano. Si sienten ya los cabilderos y los congresistas en Washington la presión de los cabilderos de una facción de derecha del exilio cubano, que en un momento dado tenía mucho que ver en que Cuba no tuviera capacidad de tener conversaciones con el gobierno de Estados Unidos porque ellos influenciaban a ese poder en el Congreso, honestamente yo no sé si todavía es vigente
ese nivel de cabildeo. Si lo es, veremos entonces cómo Trump, por los intereses o no los intereses, pero sobre todo por los intereses económicos que tiene la administración Trump en toda la región, desde la Patagonia hasta lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pues vamos a ver cómo se maneja la conversación, porque yo soy de las que sostengo que definitivamente si hay un interés de algún comerciante, cabildero, inversionista político en Estados Unidos en lo que está pasando en Cuba, en la energía renovable, en lo que sea, van a utilizar ese punto para tratar de negociar con el gobierno cubano. ¿Cuáles son, como dice él, cuáles son los conflictos que no han dejado que la relación pueda ser una relación de negocios, incluso una relación que permita que no haya el bloqueo que ha habido en Cuba hasta el momento? Hay que definirlo, pero me parece que el tercer punto es importante. ¿Cuál va a ser la voluntad? Porque en Cuba la gente está sufriendo. ¿Qué es lo que le interesa a los cubanos en el exilio? Que sus hermanos cubanos, que su familia cubana, muchos tienen familia todavía allí. Hay cubanos que nunca quisieron salir de Cuba o que no pudieron salir. ¿Qué es lo que les interesa? Que vivan, que estén bien, que tengan cotidianidad, aunque a ustedes no les guste el sistema. Punto. Eso es otra conversación. Ahora, como dijo Perú Gorría, hay un asunto humanitario. El bloqueo que está llevando Trump está definitivamente matando a la gente en Cuba. Y esa crisis humanitaria no está a la vuelta de la esquina, está. Y me parece que estas palabras de Díaz-Canel por ahí van, escuchando lo que está pasando en ese pueblo, que yo creo que lo han empujado bastante. Vuelvo y repito, las diferencias y las críticas que le podamos tener al sistema están ahí y no se van a dejar a un lado por lo que está pasando ahora. Siguen estando ahí. Lo importante es hacia dónde debe ir ese país, que es un país soberano, les guste o no, y que hay que respetarle la manera en que ellos han querido mantener su gobierno, que debe ser desde allí que salgan las soluciones a sus problemas. Y vamos a regresar a Puerto Rico, que sí tiene un gobierno de confrontación. Y lo más increíble es que tiene un gobierno de confrontación a pesar de que dominan las dos ramas de gobierno, política, el ejecutivo y el legislativo. Pero antes voy a ir al tema interesante de que Janet Parra le radicaron una querella a la ex secretaria del Departamento de Justicia, ex fiscal, porque supuestamente el contrato que le estaban dando en la oficina de la Contralora, primero iba a haber una portavocía desde la Fortaleza de Puerto Rico. Esa la descartaron. Pero después surgió un contrato que es con la oficina de la Contralora, que decía el contrato que ella iba a ser la asesora para tener correctamente todo lo que tiene que ver con lo que la oficina de la Contralora hace en relación a los referidos al Departamento de Justicia. De ese contrato hubo una enmienda interesante. Específicamente el pasado 6 de marzo, que le quita todo lo que tiene que ver con lo que supuestamente iba a asesorar a la Contralora, Janet Parra, para mantener esos expedientes al día como referidos al Departamento de Justicia. Yo quiero decir antes de que todo que me parece correcto si miramos a Janet Parra como una persona que ha sido fiscal toda su vida, o por lo menos 20 y tantos años en el Departamento de Justicia. Me parece correcto que tenga un buen acercamiento contractual con una agencia pública, que si algo hemos visto de la oficina de la Contralora es que en los últimos 5 años, después de 15 años en esa posición, fue que vino
a ponerse las tenis con relación a los referidos al Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia nada ha hecho del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González Colón con relación a esos referidos. Habla bien de la Contralora, tráela a alguien que tiene experiencia. Ahora bien, el problema de traer a Janet Parra es que es una persona de confianza de Jennifer González Colón. Y nosotros hemos visto cómo las personas de confianza han sido colocadas en este gobierno y en otros gobiernos para que hagan lo que yo quiero. Eso es lo que hace Tomás Rivera Schatz con los elementos que quiere llevar al Departamento de Justicia propiamente, al nivel de la tercera rama de gobierno, la judicatura. Así es que hay una sospecha. Pues claro que hay una sospecha. Que Janet Parra esté ahí para atajurear. Nosotros hemos visto a Janet Parra no solamente posicionarse del lado del Partido Nuevo Progresista después que la administración de Pedro Pierluisi le tiró con todo. No la protegió nunca. Y ella así lo decía. Pero Janet Parra es bien mediática. Parecería que está como Francisco Pareja Licea buscando una posición para el 2028. Ahora tiene un programa que habla de derecho y de los diferentes asuntos que se están dando a nivel del Departamento de Justicia y Judicial en Puerto Rico. Y parecería que está camino a eso. Así es que lo que puede ser un buen contrato, porque es una persona conocedora del derecho, lo mancha ¿qué? La política partidista otra vez. Porque Janet Parra se ha montado ahí. En ese sentido, Janet Parra no puede decir que no cree que los PNP le tienen que dar porque ella es igualmente PNP, porque ella lo dice. Caramba, los míos me trataron mal. Porque ella es una buena PNP. Me parece importante que la Contralora se haya protegido en este asunto, aun cuando obviamente alguien o no la asesoró o la propia Janet Parra tampoco asumió una posición coherente con lo que es la legislación, porque la legislación de la Oficina de Ética establece claramente la ley de ética, que usted no puede interactuar con una agencia de gobierno en la que participó, en el caso de ella fue secretaria del departamento, que no la confirmó Rivera Schatz, eso es otra cosa, pero estuvo ahí 2 años por lo menos mínimo, o tiene que pedir una dispensa. Así es que alguien no hizo su trabajo en la oficina del Contralor, o la Contralora le dio para adelante pensando en que Janet Parra lo tenía cuadrado. Cuando enmiendan correctamente. Incluso enmiendan la propuesta que Janet Parra le entregó a la Contralora el 13 de febrero, para decirle, yo puedo tener un contrato con esa oficina. Y yo quisiera tenerlo. Así es que enmiendan esta propuesta del 27 de febrero para entonces darle el contrato y hacer una enmienda, porque el contrato ya lo habían radicado en febrero, a finales de febrero, pero el 9 de marzo radicaron la enmienda. Un error que no debe ocurrir si está clara la Contralora o si no se va a dejar empujar, y esto es importante, una contratista desde la fortaleza. Yo creo que la Contralora tiene mucho que perder. Tiene mucho que perder si sigue teniendo visos como este de que va a dejar empujar o se va a dejar empujar en la Contraloría contratos de la fortaleza, personas que son allegadas a los discursos y a las narrativas de Jennifer González Colón. Porque aún sabiendo que estaba mal, Janet Parra se paraba al lado de la gobernadora y no decía nada cuando la gobernadora decía las cosas que decía.
Y nosotros lo hemos visto desde el día 1. Así es que yo creo que es un buen aviso para la Contralora. Usted tiene una reputación que proteger. Tiene un trabajo hecho en la empresa privada. Tiene, como hablamos con usted misma, unas propuestas públicas antes de llegar a la Contraloría, pero cuando era secretaria o presidenta, no, porque fue en campaña, antes de ser presidenta del Banco de Desarrollo Económico, en apoyo al Partido Nuevo Progresista, pero de una manera física, participando de las convenciones y dándole dinero al Partido Nuevo Progresista. Llegó a la Contraloría, pero tiene que proteger 25 o 30 años de trabajo en la empresa privada. Y yo creo, y es algo que siempre digo y que parte de mí, pero yo creo que es una buena práctica que deben tener las personas que llegan a la función pública y que van a estar en el ojo público todo el tiempo, sobre todo la oficina de la Contralora. Tiene que respetar las canas y tiene que pararse frente al espejo y no arrepentirse de algo que haga. Y no puede empezar con que haya un contrato que diga lo que diga, usted lo firmó, a pesar de que tenía ese punto, que es un punto débil y posiblemente ilegal en relación a esa contratación. Vamos a la gobernadora. Y a lo que la gobernadora dice, que no es público lo que ella hace, lo que hace su esposo, José Jovín Vargas, con el resultado que le llegó de la reválida. No olvidemos que José Jovín Vargas es noticia precisamente porque es una persona que lo menos que hace es posar con la gobernadora cada vez que ellos sacan su personalidad de groupie, pero sentarse en reuniones con contratistas del gobierno de Puerto Rico, con liderato del gobierno de Estados Unidos, que va con la gobernadora a Washington a retratarse con el presidente, con Marco Rubio, etc. Pero lo más importante para mí de lo que dijo la gobernadora ayer es cuál es el antecedente a que la gobernadora diga que Jovín no tiene que decir, o ella tampoco tiene que decir si pasó o no la reválida, porque eso es un asunto personal de él. Y yo quiero traer lo que para mí fue importante en el contexto en que nosotros traemos la participación de la gobernadora en una conferencia de prensa ayer cuando se le preguntó sobre el asunto de la reválida de su esposo, y ella contestó que es un asunto personal, porque la gobernadora colocó a José Jovín Vargas cuando era su novio como una persona pública, precisamente por la mentalidad de groupie que tienen ambos. Cuando brincaban para salir en la foto con el presidente de Estados Unidos entonces, Joe Biden, cuando vino a Puerto Rico. Cuando estaba todo el tiempo, incluso cuando iban a la parguera, a la caseta ilegal de sus suegros allí en la parguera, y corrían a través de los mangles de la parguera. Cuando incluso la gobernadora, en un 14 de febrero de 2024, colocó estas fotos, porque ella era la más enamorada de José Jovín Vargas. Yo quiero que ustedes escuchen lo que la gobernadora dijo y lo que ha dicho en ese contexto de sacar toda su relación personal, toda su vida privada, que dejó de ser privada cuando ella la colocó en la opinión pública. Vamos a escuchar. Último, quisiéramos saber si su esposo pasó la reválida de médico. Bueno, pero es que eso es un asunto personal. No va a decirle. ¿Va a ser tu médico? Bueno, a lo mejor. Él está trabajando, así que no es un asunto, ¿verdad? Yo no recibo los resultados de la reválida de ningún aspirante.
Así que no me corresponde a mí dar información de nada de eso, que no le afecta nada al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Que no iba a volver el programa de Todo Menos Política, este podcast que yo me disfruto a cabalidad porque podemos conocer a personas sumamente interesantes, brillantes, y tengo que añadir que en este programa guapos, encantadores, románticos. Yo tengo un invitado espectacular. Yo creo que de todos los invitados que he tenido es el único que me mueve el corazón. Esto no es fácil decirlo de esta manera. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que conocer al hombre con el que yo me casé, al hombre con el que me enamoré, que es mucho más que un ser humano. Esto es un superhéroe, es mi Superman. Y quiero que en esta edición de Todo Menos Política conozcan el verdadero doctor José Jovín Vargas Llaguana. Te cogí de sorpresa con esta, ¿verdad? Me cogiste de sorpresa, pero aquí estamos. Yo creo que la gente tiene que saber, José, y esta va a ser nuestro primer podcast juntos. La gente quizás te conoce a ti por lo que ha visto en los medios, por las fotos que ambos subimos de nuestros bebés, por las cosas que hemos compartido. Y yo creo que tú te tuviste que estrenar en la faena pública cuando nos mangaban con una foto, un video Sí, en la Comay o en cualquier otro foro. Pero yo quiero que aprovechemos esta oportunidad en este corto espacio de tiempo para que la gente conozca la otra persona, la parte que yo conozco de ti. Y mira, aquí no hay libreto. Yo estoy cogiendo a mi marido literalmente sin libreto. Fuera de base. Por eso lo ven así medio tenso, porque él no sabe por dónde yo vengo. Pero yo creo que debemos empezar, ¿verdad? José Jovín Vargas Llaguana tiene una familia espectacular, una familia hermosa. Una familia que me ha recibido en sus senos, es un bien celoso. Cuando uno le dice al país en abril del 2025 que es el primer podcast que va a hacer después de que ha juramentado el 2 de enero como gobernadora de Puerto Rico con su esposo, porque más allá de lo que la gente conoce de él, porque él se estrenó en la opinión pública, en la vida pública, cuando nosotros compartíamos información de nosotros, de nuestra vida, de nuestros hijos. Uno no puede decir en marzo del 2026 que el resultado de la reválida de José Jovín Vargas es un asunto personal. Porque la gobernadora relevó a cualquiera. Relevó aquello que se llama vida privada en el momento en que dijo que la vida pública se había estrenado en la vida pública José Jovín Vargas desde que nosotros movimos todo ese contenido en nuestras redes. Sé que a mí me parece que quien le dice a la gobernadora que esto es un asunto privado se equivoca. Pero eso con relación a lo que yo creo que ya es parte de lo que la gobernadora hace todo el tiempo desde que es candidata a la gobernación. Y antes, cuando era comisionada residente, porque ella empezó supuestamente de novia de José Jovín Vargas, preparándose para mantener la línea tradicional de mujer casada con 2 hijos para llegar a ser gobernadora de Puerto Rico. Que lo menos que la gobernadora ha colocado en las redes es su parto con los 2 muchachitos. Todavía hoy, esa es la primera foto cuando usted entra a las redes de la gobernadora. Es el asunto de que la gobernadora diga que José Jovín Vargas es el que recibe la reválida, el resultado de la reválida, y que ella no es la persona que recibe ni de él ni de nadie. Siempre dejando caer la mala crianza, por lo que resultan ser preguntas incómodas en su función pública. El problema es que la reválida de medicina es la primera vez en mucho tiempo que tiene un problema estructural. Allí alguien se inventó que esa reválida iba a someterse y que supuestamente iba a tener unos problemas en las contestaciones y que se iban
a proteger de alguna manera las contestaciones, esas que supuestamente tenían irregularidades, para empezar por ahí. Pero lo que colmó la copa es la intervención del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, que a pesar de que la Junta de Licenciamiento de Medicina tiene una bóveda en la oficina que es controlada por la directora ejecutiva, que es otra PNP, Dana Miró, el secretario se los llevó para su oficina, los resultados, y los colocó en una bóveda en su oficina. Esa irregularidad le da la posibilidad a todo aquel que quiera preguntar, porque esa irregularidad coloca al secretario Víctor Ramos a saber protegiendo a quién. Pero lo más interesante es que quien participó de los Beautiful People VIP, de los candidatos a ser médicos en Puerto Rico, es nada más y nada menos que el esposo de la gobernadora. Así es que es problemático para la gobernadora decir que el asunto es personal, porque es que hay una irregularidad cuando su marido participó, no Yuyo, el de Aguada que vino, que tuvo perfecto derecho en estudiar como lo tiene su marido en la República Dominicana y llegar a Puerto Rico y coger los exámenes de aquí. No, es su esposo el que estaba ahí. Es como si mañana le dieran concesión a la gente en La Parguera, que por ahí es que vienen, para colar a los suegros de la gobernadora. Porque que yo sepa, Yuyo la pasó o no la pasó, pero al secretario no le importaba. Al secretario le importa que la pase el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas. Creo que está súper viciado el asunto de que la gobernadora quiera llamar la atención de que eso es un asunto personal. No, gobernadora, eso es un asunto público en la medida en que usted se sigue sentando con las personas que se supone que usted se siente a beneficio de este pueblo y sienta al convidado de piedra ahí. Y lo lleva al Fitur y se atreve a pedirle a uno que es contratista del gobierno de Puerto Rico, pero que también tiene, como sabemos, un espacio en los medios tradicionales para que le haga preguntas. Y el pobre muchacho ni las podía contestar. Eneida, gracias por tu aportación. Así las cosas, vayamos al último tema. No, antes de eso, yo quiero que ustedes escuchen a la gobernadora, porque este es el esfuerzo que hace todos los días la gobernadora en relación a la maripilización del proyecto gubernamental y esa línea recurrente de estar en campaña sin importarle lo que está pasando en Puerto Rico para resolver los problemas que día a día surgen, como se supone es la misión que debe tener un gobernador o gobernadora. Escuchen lo que dijo ayer mismo. Ustedes sondean y ustedes saben cómo... Yo hago encuestas, claro, siempre hago encuestas. Mira mi cara, yo hago encuestas. No, yo creo que con mucho cariño, ¿verdad? Las redes que usted ve y las que yo veo no son las mismas, pero tenemos que ver, yo siempre me mantengo encuestando, a mí me gusta tener los pies en la tierra, por eso estoy en la calle, por eso visito a la gente, por eso ayer yo estuve en la colecturía y en el sesco de Carolina. Parece que se estaba escuchando, a ver, la que hoy se votaron. Déjenme colocarlo nuevamente, porque sí creo que es importante que lo escuchen. Lo que dijo la gobernadora, que para mí sigue siendo importante y creo que lo acabo de borrar, sobre que ella hace encuestas. Déjenme buscarlo porque quiero que lo escuchen. Y discúlpenme, pero hoy parece que esto se fue bien en contra mía, pero está bien, eso es parte de la gajes del oficio, como dijo Miriam Mubarak hace un momento. Miriam, gracias por estar siempre por ahí, apoyarme y saber que esto pues a veces se pone difícil. Ok, vamos a ver si la podemos escuchar ahora. Ustedes sondean y ustedes saben cómo... Yo hago encuestas, claro, siempre hago encuestas. Mira mi cara,
mira mi cara, yo hago encuestas. No, yo creo que con mucho cariño, ¿verdad? Las redes que usted ve y las que yo veo no son las mismas, pero tenemos que ver, yo siempre me mantengo encuestando, a mí me gusta tener los pies en la tierra, por eso estoy en la calle, por eso visito a la gente, por eso ayer yo estuve en la colecturía y en el Sesco de Carolina, haciendo la fila como cualquiera otro. ¿Ustedes me vieron en las redes anunciándolo? No. Esa es mi manera de saber cómo está la gente en la calle. Allí me comí un hot dog frente al negocio del Sesco. Uno tiene que estar en la calle y yo lo estoy haciendo. Y yo, claro que tengo que hacer, todavía me quedan muchas cosas por hacer. Llevo un año cumplí de trabajo, me falta. Pero ya por lo menos la luz no se nos va como se nos iba antes. Así que significa que el trabajo que estamos haciendo está funcionando. Muchas gracias. Fíjense como la gobernadora dice que ella estaba en una colecturía haciendo fila como cualquier hija de vecina. No lo creo, gobernadora, porque yo sé que usted hace poco fue al Instituto de Cultura a una actividad en medio de la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián. Entró a un kiosco, cogió una empanadilla y un café y no lo pagó. Así es que no creo que haya hecho fila como cualquier hija de vecina. Y pregúntale, dice a la periodista, ¿tuviste fotos en las redes? Pues exactamente lo que usted siempre hace, gobernadora. No vimos las fotos en las redes, pero vimos otras. Hemos visto otras todo el tiempo. Me pareció interesante porque parecería que como que alguien le dijo, tienes que dejar de estar haciendo las publicaciones en las redes, pero como el inconsciente como es, como ella lo quiere, lo revela en medio de una entrevista donde le está diciendo a la periodista lo que todos saben en Puerto Rico. La gobernadora vive todo el tiempo midiendo si ella puede ser la candidata en el 2028. No ha terminado, no bien ha hecho este trabajo y ya quiere ser candidata en el 2028. Y se lo dice al país sin ningún problema a través de los periodistas. Voy a hacer encuestas. Ella dice que está encuestando. Ir a una fila a ver cómo la gente la trata no es encuestar, gobernadora. Eso usted lo sabe. Las encuestas están ahí. Y mucho menos en un momento en que todavía la gobernadora y este gobierno del Partido Nuevo Progresista tiene encima el asunto de Ciary Pérez Peña. Y yo creo que ese asunto no va a ser fácil de sacar. Eso es sucio, difícil para este gobierno. Y hablando de sucio, difícil, vamos a nuestro último tema. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, hizo ayer lo que viene haciendo desde hace 2 días, que es colocando a Francisco Domenech otra vez como esa persona importante en el gobierno de Jennifer González, porque Tomás Rivera Schatz entiende que el gobierno de Jennifer González es malo, además de ella, porque sigue las instrucciones de Francisco Domenech. Ahí hay una línea bien interesante que yo creo de donde parte la misoginia y el machismo de Tomás Rivera Schatz. Las mujeres no pueden hacer cosas por sí solas. Siempre tienen que tener a un hombre detrás como el de Clubman, ¿se acuerda? El que viste de Clubman se distingue y detrás de todo hombre o de toda mujer hay un hombre de Clubman. Siempre tiene que atacar a aquel que supuestamente es el que dirige el esfuerzo de esa mujer que está en el poder. Y en este caso es lo que hace con Francisco Domenech, claro, con el caveat de que en efecto Francisco Domenech es la figura que le frena la posibilidad a Tomás Rivera Schatz de ser el que dirija al Ejecutivo, como pudo haber hecho posiblemente con Pedro Pierluisi. Y en ese sentido ahí se invertían. La mujer era una secretaria de la gobernación y el hombre era Pedro Pierluisi, pero no tenía problemas con el hombre porque el hombre hacía lo que él quería. Y es interesante ese asunto de género porque yo creo que está bastante planteado también en la manera en que Tomás Rivera Schatz le ha hecho frente a la gobernadora. En este momento la crisis es más evidente porque para mí se cruza algo importante que es hasta dónde puede llegar el nivel de investigación del legislativo
cuando Tomás Rivera Chats le está pidiendo a Francisco Domenech que comparezca a dar información sobre cómo se organiza todo el esfuerzo del Ejecutivo. Y si ustedes escuchan en esta intervención de ayer, Tomás Rivera Chats le delineó cómo va a interpelarse en esa comisión total del 24 de marzo a Francisco Domenech, porque parte incluso de lo que hacen el Ejecutivo con los fondos de la reconstrucción, lo que hace con los contratos, de qué manera se articula esa planificación contractual en el gobierno de Puerto Rico, todo lo que está pasando en las agencias públicas, hay dinero, no hay dinero, etcétera. El estado de situación de las corporaciones públicas. Y es información que obviamente lo trae desde la Secretaría de la Gobernación, pero también como director ejecutivo de AFAF. Importante. Porque no olvidemos que Francisco Domenech tiene los dos sombreros. Esto todo viene por la petición de información que le hizo Tomás Rivera Chats a Francisco Domenech. No a Francisco Domenech, a los jefes de agencia, familia, educación, alianzas público-privadas, no. Familia, educación, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, yo creo que es AFAF alianzas público-privadas, porque se la pidió a el SAT de Energía, que es el director ejecutivo del COR3, y también, de alianzas público-privadas, y también a Mary Carmen Zapata, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahí se supone que sean los $410,000 que tiene Antonio M. Zagardía de Jesús en contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y él dice que Antonio Zagardía es el abogado de Ciary Pérez Peña en el lío de los malbetes. Y lo que quiere ver es, supuestamente, si en efecto esos contratos que tiene el gobierno le pagan la posibilidad de que Ciary Pérez Peña los retenga como abogado para defenderse de todo lo que ha trascendido y que es un mayor escándalo de corrupción, por lo menos sospecha de corrupción, en el caso de cómo ella regentaba su centro de inspección Yabucoa Auto Service. Ayer le dio hasta la 1 de la tarde el presidente del Senado, y Francisco Domenech supuestamente instruyó a los jefes de agencia a que no entregaran la información. En esta intervención en el Senado ayer, Tomás Rivera Chats reveló que supuestamente, dicho por los propios jefes de agencia, le dijeron que no las entregara, pero algunos de ellos la entregaron. Es decir, que ya Tomás Rivera Chats tiene información de la facturación, y no olvidemos, es importante la facturación, porque los contratos están en la oficina del Contralor, pero él lo que quiere ver es cómo cuadra las horas en que aquel trabaja, si trabaja, qué es lo que hace, si tiene alguna injerencia con esa asesoría que él entiende que le está dando el ex secretario del Departamento de Justicia, Zagardía, a Ciary Pérez Peña. Pero ayer entregó otra petición de información, y se la entregó al secretario del Departamento de Hacienda. El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, tendría que entregarle a Tomás Rivera Chats, porque eso es lo que él está pidiendo, lo relacionado a las informativas o 480 que le dio Antonio M. Zagardía de Jesús a los abogados que él dice que trabajan con él y que son los que le rinden servicio al gobierno de Puerto Rico a través de esas 4 agencias. Yo, en principio, cuando escuché la información, escuché que le estaba pidiendo información contributiva, planillas de contribución sobre ingresos, y pensé, las planillas de contribución sobre ingresos tienen expectativa de privacidad. No se supone que el Departamento de Hacienda entregue planillas de contribución sobre ingresos a ninguno, y si hay personas privadas mucho menos, pero si hay interés legislativo tiene que llevar un proceso. Y hay expectativa de privacidad. Y es importante
que en esa línea citemos lo que es un caso que está claramente definido en la jurisprudencia de Puerto Rico, que tiene que ver precisamente con la petición que hizo en aquel momento el expresidente del Senado, Antonio Fajardo Zamora, cuando era presidente del Senado, y pidió las planillas de contribución sobre ingresos de Zoraida Buxó y el entonces esposo de ella, Luis G. Rullán. Y ellos fueron a los tribunales y el tribunal de instancia le falló a favor, fueron al apelativo, el apelativo le dio la razón de que había expectativa de privacidad, pero recurrió el gobierno, la legislatura entonces, Antonio Fajardo Zamora, al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo, no, lo lamento, revocamos al apelativo, hay expectativa de privacidad. Y es importante esta decisión, porque estamos hablando precisamente del momento en que estamos entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde Tomás Rivera Schatz se atrevió a decir y pedir la información de un contribuyente. Es verdad que son las 4:80 y ahí es que yo creo que está el cambio con relación al caso. Pero en esta guerra se van a matar unos a otros. Increíblemente van a poner al tribunal, que yo no sé si es ponerlo en una posición difícil, porque es que yo creo que han demostrado ese caucus del Tribunal Supremo, sobre todo Mildred Pavón Charneco, Eric Kolthoff, Rafael Martínez y compañía, han demostrado entregarse a lo que pide Tomás Rivera Schatz. Pero en este caso es importante decir que el Tribunal Supremo, por voz de aquel juez, miembro del Partido Nuevo Progresista, Efraín Rivera Pérez, decidió que hay expectativas razonables de intimidad sobre las copias de las planillas de contribución sobre ingresos que fueron solicitadas en aquel caso por una comisión especial. Dicha expectativa razonable de intimidad que protege la información contributiva de toda persona natural no desaparece ante la existencia de una ley o cuerpo reglamentario que autorice su divulgación sin proteger las garantías constitucionales reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Todo individuo que somete al Departamento de Hacienda sus planillas lo hace con un propósito específico y limitado y en cumplimiento de una obligación impuesta por ley. Al hacerlo, no renuncia a la expectativa de intimidad respecto a la información contenida en las planillas. Yo quiero que lo tengan ahí, porque a mí me parece que esto se va a poner así de interesante. Y no olvidemos que una cosa es que usted sea un funcionario que está nombrándose al Ejecutivo, como pasó con Verónica Ferrajoli, que ahí la legislatura tenía capacidad para tener esas planillas, porque las tenía que entregar de plano. Ojo, esto está más que interesante. Y lo voy a seguir trayendo, o lo traje en este contexto, porque me parece que vamos a ver más de este tipo de asuntos y que pueden llegar a los tribunales. ¿Ustedes se imaginan que el Tribunal Supremo diga no? Fíjate, ya desapareció, Efraín Rivera Pérez está muerto, desapareció aquella jurisprudencia. No, nosotros entendemos que no hay expectativa de intimidad. De un contratista del gobierno de Puerto Rico. Peligroso, lo voy a dejar ahí. Pero Tomás Rivera Schatz cambió el juego ayer. Le dice Francisco Domenech que tiene que comparecer a la comisión total del 24, pero dice con relación a Sagardía que lo que está pidiendo son las 4:80. Es decir, porque como Sagardía dijo en los medios de comunicación que eran sus abogados, los abogados de su bufete los que comparecían, pues él quiere saber si esas 4:80 están debidamente informadas, traídas en su planilla, que me imagino que será corporativa, si esas 4:80 fueron enmendadas. Es decir, cambia un poco. Creo que aún así tiene que ver con una planilla y el contenido de una planilla que debería estar o no ante el Departamento de Hacienda.
ante la legislatura de Puerto Rico según la petición. Pero no sé si al cambiar ese juego, como esos actores de la jurisprudencia puertorriqueña desde el Partido Nuevo Progresista son tan creativos, digo, fíjate, cambia. Así es que lo que sí me parece más importante es si Francisco Domenech va a ir sin ningún problema o va a invocar un privilegio del Ejecutivo. Porque eso sí sería bien interesante. Y cuando hablamos de un privilegio del Ejecutivo es que obviamente tiene que haber cierta deferencia, pero sobre todo un privilegio de que el Ejecutivo pueda trabajar sin presión de nada. Y si lo que va a invocar, que es una figura que está ahí, habrá jurisprudencia, hay que ver qué dice la jurisprudencia, es eso para no llegar allí. Porque finalmente, en efecto, es la pelea del Partido Nuevo Progresista interna lo que coloca a Francisco Domenech como una persona de interés, como un target, en inglés, de Tomás Rivera Schatz. Y vuelvo y repito, lo que más afecta a todo esto es de la manera en que el gobierno no está funcionando precisamente, además por mucha mediocridad y mucha incapacidad, las peleas internas del Partido Nuevo Progresista. Dice Orlando Parga hoy en una historia que hasta la gente que ha luchado por la estadidad toda la vida es que no pueden dejar de decir el asunto de la estadidad. Están preocupados por lo que está pasando en el PNP. Yo creo que que puso un punto importante con relación a esto que tiene que ver con el privilegio ejecutivo fue Zoela Boy cuando dice que nunca se había interpelado a un secretario de Gobernación, a los que se llevan a los jefes de agencia, porque son los que tienen el carácter constitucional. Como diría mi amigo Ariel Nazario, precisamente esa figura del secretario de la gobernador no es otra cosa que otro burócrata y otro administrador en el Ejecutivo. Si queremos decirlo, una posición de agua, no es una posición política, no es un funcionario electo. El que tiene carácter constitucional es el jefe de agencia. Vamos por partes. Que esté ahora Tomás Rivera Schatz también dándole la vuelta al asunto del privilegio ejecutivo, porque él lo está citando como jefe de agencia, porque también es jefe de AFAF. No sé, son capaces, yo creo que es capaz de decir, porque créanme, son creativos, son bien creativos en este asunto de llevar los casos a los tribunales, donde sabe que tiene amigos como Mire Pavón Charnego, Eric Korthoff, que trabajó con él en la primera administración de él como presidente del Senado en la administración Luis Fortuño. No olvidemos eso. Era su jefe, su director ejecutivo de la Comisión de Nombramiento. Y después lo nombraron juez del Tribunal Supremo. Entre PNP TVA. Terminamos el programa por hoy. Gracias por estar y por compartir con nosotros todo lo que incluso los errores, disculpen esa, hicimos hoy en relación a los temas más importantes. No olviden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. En ATH Móvil, siempre Bonitas Radio y Periodismo 21. Y también lo pueden hacer a través del correo general, enviando cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, compartan nuestros contenidos, suscríbanse. Vamos creciendo orgánicamente gracias a ustedes. Y sobre todo comenten. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Vamos a conversar, es importante. Movemos la información y así también movemos el algoritmo. Que la pasen bien, buen fin de semana, un brequecito. A ver si podemos ser más felices. Hay investigación el lunes, pendiente, interesante. Que la pasen bien. Buen fin de semana
Y a los que no hayan desayunado, buen provecho como yo. Y pasen un excelente día. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.